Entonces hay mucho más allá que es la defensa de la caza, que es precisamente eso, que es un medio de alimentación y al final es una cultura que traemos desde hace milenios que tenemos que defender, ¿no? También quiero hacer un inciso en la defensa de la caza. Siempre hacemos el tema, hablamos de la economía que tiene esa gestión de cotos, de las licencias, pero también tenemos que defender que la caza es lo que es porque ha sido un medio de alimentación durante años. También tenemos que defender todo esto, ¿no? Es decir, los cazadores tenemos que, primero, que defender la caza como nuestro medio de vida. Los que somos cazadores vivimos por y para cazar muchas veces, pero sobre todo porque no podemos perder ese arraigo cultural y gastronómico que tenemos durante años, pues sería una pérdida cultural tremenda. Es decir, si dejamos de cazar y dejamos de consumir caza, perdemos milenios de una cultura gastronómica impresionante. Nos está pasando con la becada, nos está pasando con la tórtola, nos está pasando con un montón de animales. En el caso de la tórtola, porque hay muy pocas, pero en el caso de la becada, porque se nos ha antojado que no se comercialice la becada, nadie cocina becadas en su casa, o muy poca gente, pero sobre todo nos han privado a los restaurantes de un alimento que llevaba durante un montón de años en las mesas de los restaurantes de que se pueda aprovechar. Y bueno, yo os voy a hablar un poquitín de lo que debemos hacer con una liebre cuando nos llega a nuestras manos y un poquitín de algo de los platos más habituales que hacemos de caza, no solo aquí, sino en este país. Bueno, antes de adentrarnos en recetas o algo así, un poco las características de la liebre, ¿no? No de la liebre, de toda la carne de caza. Estamos hablando de animales salvajes, de animales que si hablásemos con un dietista serían fantásticos para cualquier dieta, porque no tienen grasa y porque son animales muy sanos. Son alimentos con un alto contenido en proteínas. Entonces, todos hemos sabido que hace años, cuando no había otra proteína en las casas, se comía caza. Pero incluso cuando alguien estaba enfermo en la casa, se le daba un caldo de paloma, un caldo de pichón o un caldo de perdiz para esos problemas alimenticios que pudiese tener cuando el raquitismo estaba presente en nuestro país o cuando otras muchas enfermedades estaban presentes, comían caza por el alto contenido proteico. Bueno, vitamina B3, zinc, selenio, vitamina B6, agua, fósforo, hierro y colesterol. Y tiene muy poco contenido en sodio. En este caso la liebre es uno de los animales más sanos. Lo único que tiene es bastante ácido úrico para los que puedan padecer eso, pero es una carne bastante sana. En el consumo de las liebres, bueno, aquí poco puedo comentar, pues estamos entre cazadores. Obviamente, liebres más jóvenes son mucho mejores gastronómicamente, liebres mucho más mayores presentan complicaciones a la hora de trabajarlas, pero aún así creo que es de los animales que mejor tratamiento podemos dar en la caza. Es decir, yo es el único animal que no marino. Nunca trabajamos con marinadas, trabajamos con un montón de procesos. La liebre nunca se marina, simplemente se congela. Nos viene muy bien congelarlas por dos cosas. Bueno, muchas porque nos llegan congeladas ya de nuestros proveedores y nosotros al final tenemos que ser inteligentes. Tenemos un restaurante de caza durante 11 meses al año y vivimos de las vedas. Entonces, o congelamos o estamos perdidos. Entonces, la liebre la congelamos por necesidad, pero sería perfectamente, podríamos matarla ahora y consumirla mañana. En otros animales de caza no se podría hacer, en la caza mayor no se podría hacer. Muchas aves tampoco, habría que congelarlas para una rotura de fibras. La liebre es tan buena que la podríamos consumir mañana simplemente oreada y ya está. En este caso, en casi todos los animales de caza sí que habría una diferenciación bastante grande entre hembras y machos. En la liebre no la he encontrado. En animales adultos y viejos sí que es verdad que a lo mejor pudiese haber alguna diferenciación de los machos quizá más, un poco más duros y menos grasos que las hembras, pero en animales adultos, un poco en las jóvenes, no hay diferenciación alguna. Tú puedes cocinar dos a la vez y no te enteras cuál es el macho y cuál es la hembra. En otras piezas de caza hay una diferencia abismal, incluso en las aves, En la perdiz, entre un macho de perdiz y una hembra sí que hay diferencia. En la caza mayor ni os cuento, hay una diferencia abismal. De hecho, en caza mayor intentamos trabajar hembras si es posible. Lo que pasa es que hay veces que no podemos. Luego, contaros un poco la liebre. Cuando, bueno, todos hemos despejado liebres, todos nos ha llegado alguna liebre a las manos. Entonces, cuando nos llega la liebre, había un falso mito de la no limpieza de la caza, ¿no? En este caso yo soy obsesivo en la limpieza. Creo que la caza debe ser las cosas que más tengamos que limpiar e higienizar en la cocina. Porque una ternera, un cerdo o un pollo te llega súper limpio de un sitio. Cuando nos llega la caza, o le hemos matado un tiro, o le ha mordido un perro, o ha estado por la tierra
rebozándose. Entonces, había un falso mito, sobre todo en las liebres, de que no había que lavarlas. No, yo creo que hay que lavarlas, y más que cualquier otro animal. Obviamente, si esa liebre la has matado y al momento y quieres extraerle la sangre para un civet o para una royal de liebre, pues bien, extraemos la sangre, pero luego previamente la lavamos muy bien. Pero por eso mismo, ¿no? Pues casi toda la caza viene o bien tocada por un tiro, o bien si ha caído, en el caso de una pérdida de licor, le ha mordido el perro, pues siempre tiene bacterias, siempre tiene algo que hay que ser muy pulcro a la hora de limpiarlo, precisamente para evitar malas digestiones, para evitar necrosis en los huesos, para evitar un montón de cosas. Hay que ser muy, muy limpio en ese aspecto, ¿no? Bueno, limpiar, despejar, orear, congelar, ser muy meticulosos en la caza. Nosotros nos ponemos muy pesados con estos, porque claro, aquí ahora mismo tenemos un menú de degustación de 11 pases de caza. A partir de ahí podemos ir a 18, 19, 14, 15 pases. Si cada animal de esos no fuésemos estrictamente higiénicos y limpios con esos animales, nuestro estómago ya no podría con ello, o lo que se hacía antiguamente, los faisandás y las maduraciones. Entonces, por eso soy muy pesado con este tema de las limpiezas de la caza, y en las casas nos pasa igual. Estoy seguro que muchos habéis visto esto de que mataban una liebre y le pasabas un paño y luego la guisaban. ¿Está buena? Sí. ¿Probablemente sea más indigesta que lavada? También. Porque la sangre se va a oxidar, la carne se va a oxidar, y esa oxidación al final va para el estómago. Si eso lo haces con 11 piezas de caza, como hacemos nosotros aquí en un menú de degustación, probablemente por la tarde estés muerto. Estés fastidiado, con el estómago mal. Entonces, nosotros aquí somos extremadamente meticulosos con la limpieza de la caza, precisamente por eso. Si queremos plantear un menú de degustación con el máximo de pases posibles, hay que ser muy, muy meticulosos con eso. Luego, lo que os hablé antes de las maduraciones, también habréis oído que mucha gente colgaba la caza durante un tiempo, sobre todo las aves, y las liebres también se dejaban orear un tiempo para que la carne ablandase. Hace años era necesario porque no teníamos congelación, no teníamos grados menos en un congelador, y era la única rotura de fibras que había. Hoy en día tenemos congeladores y lo podemos hacer perfectamente en casa, congelando y ablandando las carnes, de la caza que sea. Entonces, no tenemos por qué dejar esas maduraciones de caza extremas como hay. Aparte, hicimos unas pruebas hace años con el Instituto de la Carne de Castilla y León sobre maduraciones para una ponencia en San Sebastián, y nos dimos cuenta que colgando las piezas no se ablandaban. La carne no era más tierna, lo único que estaba más deshidratada. Cuando tú dejas un animal colgado, lo que haces es que va perdiendo humedad, se va yendo a las tripas. Tú destripas y el líquido se va, pero la carne no está más tierna. Es decir, hicimos cortes con una pequeña guillotina milimétrica, la carne no era más tierna, pero sí está deshidratada. Entonces, no solo estamos deshidratando la carne y los sabores primigenios de la carne de caza, sino que no es más tierna, simplemente está sin humedad. Entonces, congelamos, descongelamos tranquilamente y ya está, pero también sea para una liebre, para una perdiz, para una codorniz, para el animal que sea. Bueno, ahí estamos ya cuando tenemos la caza limpia y tenemos los animales limpios en casa. A partir de aquí podríamos hablar de un montón de recetas de la cocina popular de Tierra de Campos, de Castilla y León. Desde un guiso de liebre con patatas, de un guiso de liebre con arroz, un guiso de liebre con alubias, que hoy le vais a tomar. Me hubiera encantado que hoy pudieses tomar un menú de liebre entero, pero me es imposible porque no tenemos liebres. Creo que estos 2 últimos años han sido los peores años de liebres para nosotros. Todos los años hemos tenido liebre desde el inicio desde que acaba la temporada hasta que se empieza la siguiente. El año pasado ya no pudimos, y este año, porque he conseguido alguna más, pero hoy vamos a hacer 3 platos con liebre nada más, los que hemos podido, porque tenemos muy poquitas. Entonces, aquí siempre en Lera hemos bebido un poco de esa cultura popular de Tierra de Campos para hacer las recetas de caza, ¿no? Sobre todo en la liebre aquí hay una cultura bastante arraigada. Creo que en toda Castilla pues hemos tomado todos en la bodega 1000 veces alubias con liebre, en las casas se hacían también, las familias de cazadores siempre guisaban para comer. Entonces la liebre siempre está muy arraigada en la cultura de nuestra comunidad. Sí que es verdad que también, bueno, aparte de los guisos, también se escabechaban. En años de mucha liebre, pues las casas se escabechaba todo lo que se podía. La liebre era un animal más que se escabechaba. Nosotros nunca hemos probado a escabecharla, os soy sincero. Nunca he escabechado una liebre. Pero ayer mirando, para prepararos un poco esta charla, sí que hay recetas de liebre escabechada en Castilla y León.
en la cocina popular estaba arraigada, pero luego hay una cultura de la liebre, sobre todo en Centro Europa, tremenda. La liebre era como un animal muy mitificado entre los cazadores y entre las grandes mesas, sobre todo la nobleza. De ahí nació la liebre royal, nació el cibet de liebre, nació la receta del senador Couteau, que era una liebre royal desmigada. Entonces, aquí siempre, si os fijáis en este país, siempre la liebre estaba arraigada un poco a la cocina popular, a la cocina más humilde, a la cocina de subsistencia. Sin embargo, en Centro Europa, en las grandes casas palaciegas, la liebre estaba más asociada a la nobleza, a los grandes platos de la cocina de palacio, ¿no? Ahí aparecían recetas, como apareció la Royal de liebre, que era una liebre hecha con foie, con trufa, deshuesada y rellena, que luego cocían en un caldo de liebre durante horas y servían con mucha trufa negra y sobre todo foie. Entonces, aquí no nos llegó ese recetario, pero sí que bebemos de él, porque al final la cocina es también, pues va llegando de todas partes, ¿no? Ahí nace el cibet de liebre también, que era un guiso de liebre que ligaban con la propia sangre de la liebre, que esa es una pregunta que me hace mucho la gente en el restaurante, ¿no? ¿Ligarás con sangre de liebre? Digo, si las hemos cazado nosotros en el día y la despellejo aquí y veo que la liebre es del día, sí que cojo la sangre. Si no, me parece una aberración, porque la sangre de cualquier animal se oxida a paso agigantado, salvo que la puedas coger y congelar. Pero si tú dejas una liebre, mucha gente encima comete el grave error, sobre todo los productores de caza, de cuando les llegan las liebres a las salas de despiece, guardan la sangre en la bolsa de vacío. Entonces, para que tú estés contento de que te han guardado la sangre. Y esa sangre llega prácticamente negra, oxidada y sobre todo es indigesta. Entonces, si os llega alguna liebre envasada al vacío de alguna... Yo soy partidario de que la lavéis bien debajo del grifo, y si queréis ligar con sangre, pidáis a un carnicero que os dé un poquito de sangre de cerdo, que es bastante más limpia, y matada en el día, ¿no? Entonces, porque es la pregunta que me hace todo el mundo, ¿ligarás la Royal con sangre de liebre? No, salvo que la hayamos matado aquí con los galgos por la mañana, llegue aquí, y yo lo que hago es nada más que llego, pues las despellejo, guardo un poquito de sangre y la meto en la cámara. Pero si no es y hecho casi al día siguiente o esa misma noche, si no es bastante, no lo aconsejo, ¿no? Entonces, ahí nace el cibet de liebre, que quizás sea el plato más conocido de la cultura internacional. Siempre es una liebre guisada. Obviamente, cuando el cibet, si lo hacemos en este país, pues llevaría cebolla, ajo y tomate. Si lo hacen en Francia, llevará mantequilla y llevará otras muchas especias. Y lo que hacen es ligarlo con sangre. Es la única peculiaridad que tiene. Y luego, en terrinas y en patés, aquí no tenemos la cultura de hacer terrinas y patés de liebre, pero está muy extendido, sobre todo en los países centroeuropeos. La liebre está muy valorada para hacer terrinas, sobre todo porque es un animal que tiene ese sabor tan potente y esa peculiaridad, que si tú haces cualquier otro animal en un plato frío, no lo vas a notar, pero una liebre la tomas una terrina ahí en un paté y vas a notar mucho el sabor del liebre, porque es muy intenso, y luego es una intensidad agradable. Siendo liebres buenas, no es como un jabalí o un ciervo, que quizás sea más penetrante. La liebre es potente, pero a la vez es sutil, es ligera, tiene un sabor mucho menos penetrante que la caza mayor. Dentro del recetario que he ido buscando, voy un poco deprisa porque vamos un poco jodidos de tiempo. También he encontrado liebres asadas, que es algo que nunca habíamos visto, y mucho menos en este país. Entonces sí que el rable de liebre, que es la parte del costillar, cortándolo entero, aparecen muchas recetas de liebre asada. Sí que hemos probado a hacerla y es fascinante. Si algún día tenéis la oportunidad, en el horno con hierbas aromáticas, con un poco de aceite, luego acompañado de unas patatas o acompañado de cualquier otra cosa que le quite un poco de potencia, incluso con alguna confitura, merece la pena. Y encima es muy fácil asarlas, como asar pues una paletilla de un lechazo, luego tener un poquito más de cuidado que no se deshidrate, porque aquí es verdad que jugamos con animales que no tienen grasa, como cualquier otro animal cebado, ¿no? Entonces sí que aparecen un montón de recetas de liebre, de rable de liebre asada. Bueno, hemos hablado un poco de la cocina en general. Os voy a dar dos datos así un poco, por si os apetece hacer algún día una liebre en casa y ya estáis cansados de las recetas que hacéis habitualmente. Para mí tiene mucha importancia las marinadas, en todo tipo de caza, pero en las liebres no. Pero sí que es verdad que si la liebre queréis dar un sabor diferente o hacer algún plato diferente en casa, podéis trabajar las marinadas. Las marinadas que hemos visto todos habitualmente son las de vino tinto, cubrir un animal de vino tinto, verduras aromáticas, pimienta, algo así. Pero también podemos hacer marinadas secas. Aquí tenemos tomillo, tenemos un montón de hierbas en el campo,
pues marinadas secas, que puedes tener un lomo de liebre o tener una liebre entera marinada y poderla guisar o poderla hacer incluso asada, como os comentaba antes. Incluso aceites aromatizados, podemos aromatizar aceites con pimentón, con ajo, con orégano, con lo que nos dé la gana, impregnar la liebre y luego guisarla. Es decir, podemos jugar, dar el tratamiento a la liebre de cualquier otra pieza de carne que tengamos en casa, ¿no? Nosotros aquí en Llera, desde hace años ya nos pusimos una máxima, que era que todas las reglas, la cocina es algo muy reglado, había como unas bases muy milimetradas. Entonces tú, cuando vas dominando las técnicas, lo bueno que puedes hacer con esas reglas es saltártelas todas. Y la cocina te lo permite, siempre y cuando seas cauto, ¿no? Entonces lo bueno que tiene la caza es que nunca se había tocado, era como algo que era como muy cerrado. Había restaurantes que hacían 3 platos de caza y llevaban haciendo los mismos 50 años. Y los otros hacían 2 y los 2 mismos 50 años. Nadie se había planteado utilizar otras técnicas para carne de caza. Nosotros llevamos unos años que todas esas reglas que teníamos concebidas nos las hemos saltado, a veces con mayor acierto, a veces con menor acierto, ¿no? Pero bueno, creo que había que saltárselas porque necesitábamos avanzar como restaurante y como toda la vida es evolutivo, ¿no? Necesitamos seguir trabajando, pues si no, aquí no viene ni Cristo. Entonces, hacemos unas cosas bien, todo claro, pero si no vamos evolucionando, nunca vamos a llegar donde queremos llegar, ¿no? Entonces, dentro del recetario que teníamos en Llera, que era pues alubias con liebre que llevamos haciendo toda la vida, liebre guisada, que yo empecé a verla en mi casa desde que tengo uso de razón, los rables de liebre, que algunos hacíamos, pero ahora hacemos muchos más, empezamos a trabajar la liebre en crudo. Hoy vas a tomar un aperitivo, que es una marinada, que la liebre está en crudo, porque nos dimos cuenta que había piezas de caza que el no tratamiento las venía de maravilla. Obviamente con su registro sanitario, con todo bien mirado, porque tenemos que ser muy pulcros con eso. Pero nos dimos cuenta de eso, que había veces que el tratamiento a la caza no le venía tan bien como el no tratamiento. Y lo empezamos a hacer con la liebre. Fue el primer animal que usamos y luego la becada. La liebre, el no tratamiento de los lomos o el no tratamiento de muchas cosas nos da unos matices y una ligereza que ningún otro animal tiene. Hoy vas a tomar un lomo de liebre en el penúltimo pase que solo está pasado por aceite y planchado, como si fuese un filete de ternera. Si tú le das esto a cualquiera y le dices que no ha sido tratado, no se lo cree casi, porque si le dices que es una liebre, porque él tiene conocido que una liebre es algo potente, algo sangrante, algo que es muy cargante en boca, vais a alucinar con la ligereza de esas liebres. Entonces, empezamos a trabajar todo este tipo de piezas de una forma diferente. Luego también, con Ricardo, que es mi segundo de cocina, en su familia, en los años que había muchas liebres, su abuela ya no sabía qué hacer, y hacía liebre frita, como el conejo frito. También empezamos a trabajar con otras técnicas que no eran propias de la liebre, que eran propias de otros animales. Entonces, ahí esas reglas nos las vamos saltando constantemente, obviamente siempre con un poco de... hay que ser meticulosos con esto, sobre todo con la caza, ¿no? Entonces, sí que cuando os llegue caza a casa, cuando os lleguen liebres, podéis hacer un poco, jugar con ello, es decir, guisar, pero podéis dejar los lomos para hacer sangrantes, podéis hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí hace años nos planteamos ya saltarnos todas esas reglas y poder hacer la caza de una forma diferente. Nada, es lo que os quería contar, un poco lo que hacemos aquí habitualmente, el por qué estamos aquí. Agradeceros nuevamente todo esto. Os voy a contar un poco el menú que vais a tomar para luego no teneros que explicar todo el rato los platos y así estéis ya charlando y podemos arreglar un poco el tema de la liebre entre todos. Bueno, vamos a empezar con unas patatas con liebre. Esto es un guiño a un guiso que se ha hecho siempre, sobre todo aquí en Castroverde era muy típico tomarlas con patatas, la liebre, pero vamos a hacer un pequeño aperitivo con patatas con liebre y vais a tomar un lomo de liebre marinado. No está cocido, simplemente está marinado. Una marinada con miel, colatura, anchoa y mostaza, ¿vale? Luego vais a tomar una sopa bada, que eran las sopas típicas, las primeras sopas que se hicieron frías en Castilla, que yo desconocía y gracias a un libro de cocina palentina las descubrí hace 2 años. Eran unas sopas que antiguamente se hacían con pan, agua y manteca de cerdo, y hoy en día pues le metemos aceite de oliva, vinagre, quitamos la manteca porque es más indigesta, y la vais a tomar con cangrejo y un pato ahumado. Luego un escabeche de perdiz, no podía faltar un escabeche, entonces en este caso hemos hecho uno de perdiz. Luego alubias con liebre. Luego vais a tomar un guiso de liebre con setas. Siempre la caza va muy ligada a la micología, eso es por una cuestión de temporalidad, ¿no? Empezamos a cazar en octubre, las setas si llueve saldrán en octubre.
Y luego vamos a terminar con un poco de caza mayor. Vais a tomar un ciervo con una salsa de saúco. Hemos recogido saúcos hace relativamente poco. Con esa pasta de saúco con esos saúcos hacemos una pasta y le añadimos un poquito de mora frambuesa y vais a tomarlo con eso, ¿vale? Y luego para terminar un poco de tarta de queso con helado de leche de oveja. Mira, aquí hay dos cosas. Yo siempre, hagas lo que hagas, quitarle las tripas. Lo primero, y si puedes nada más llegar a casa, la tripa lo único que nos puede causar es, pues eso, olores, sabores. Si hay una rotura en la tripa, pues nos va a fastidiar las faldas, probablemente los solomillos, los riñones. Entonces, lo primero, viscerar, que es lo más importante. Luego, si quieres congelar con piel, perfecto. Pasa que luego cuando descongelamos, quitar la piel es más fastidioso. Lo ideal, despellejar, bueno, sacar las vísceras, despellejar, coger un fil, si no tienes máquina de vacío en casa, un fil bien filmadito, una bolsa o un par de bolsas de congelación y a la cámara. La caza congelada, bien congelada, nos puede aguantar 6 meses perfectamente en el arcón, sin que enrancie. La liebre, como no tiene grasa, no va a enranciar apenas. Nos enranciarían las codornices, nos enranciaría un poco la becada, los pichones también enrancian bastante si tienen grasa, pero la liebre nos aguanta perfectamente 6 meses. Yo en esta manía que tengo de limpiar, te aconsejo eviscerar, despellejar, congelar bien y tal. La piel, ¿por qué se deja? Para evitar que se queme la carne. Pero si la envasas bien, haces el efecto de la piel, con lo cual te va a ser mucho más cómodo cuando saques una liebre en marzo o abril, que esté despellejada y no tengas que andar ahí quitando pelos, que se destroza a veces la piel por la congelación. Entonces es mucho más limpio hacerlo de la otra forma. No te imaginas. Pues mira, nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? Y hay una diferencia abismal. Yo, casi por el olor, te podría decir que sé dónde son. No te voy a decir de aquí o de Barcial de la Loma, ¿eh? Pero si tú me das una liebre de Castilla-La Mancha y una de aquí, te diferencio cuál es una y cuál es otra. Por cuestión de que he hecho muchas. Sí que es verdad, y tienes razón. Mira, nosotros hay recetas, esta que os digo del lomo sangrante, las que vais a tomar ahora son de Ciudad Real, ¿vale? Las liebres que voy a tomar hoy, porque aquí todas las que tenía, las pocas que tenía, las consumí en la temporada. El lomo, vais a notar una elegancia tremenda. Si tomáis una liebre de aquí de Tierra de Campos, alucinaríais. Porque es tan sutil, tan sutil, tan ligera, con la carne tan firme, que no parece liebre. Hay una diferencia abismal. Hay recetas, sobre todo estas recetas que os digo de poco tratamiento, con liebres de zonas que tienen una alimentación muy herbívora, no las podemos hacer porque huelen mucho, son muy potentes. Estas las tenemos que utilizar para guisar, para acompañar de arroces, para acompañar de patatas o de alubias. Si son liebres mucho más finas, ya podemos hacer platos mucho más ligeros, que te lo comas, que sean directos, ¿no? Pues como hacer una paletilla y ponerla a la mesa o hacer un lomo sangrante. Entonces ahí sí que es verdad que hay una diferencia abismal entre unas liebres y otras, pero incluso en el hábitat de una misma zona, si una liebre se ha criado aquí en la Vega del Río y se alimenta por aquí y no come nada más que seco, y una liebre ha nacido en una zona que haya remolachas, te aseguro que el aroma cambia por completo, porque ella va a comer mucho más verde, la carne es infinitamente más potente, incluso en el olfato se nota un montón. Cuando la estás despellejando ya se nota. Como siempre hemos tenido tan pocas, y yo las tenía ese respeto del copón, nunca he hecho libre escabechada, pero la haré, y si tienes la receta de tu madre, me encantaría que me la pudieses pasar. Porque en esta tierra nuestra, yo siempre digo que no solo emigramos físicamente, emigramos también psíquicamente. Entonces hemos perdido un recetario fascinante que se ha quedado en las personas que murieron aquí, que las segundas generaciones o terceras se fueron fuera, que ya no querían saber nada en este caso de Tierra de Campos hablo, ¿no? Entonces hemos perdido un recetario fantástico y me encantaría poder llegar a conseguir alguna receta. Y es verdad que el escabeche, lo he leído anoche casualmente, porque sabía que se hacía, pero anoche he estado leyendo escabeches de liebre y probaremos hacerlo porque nunca lo he hecho. Y estoy seguro que será muy sutil y sobre todo que la liebre tiene algo que a mí es lo que más me alucina. Os digo que es verdad que es el animal que más me gusta hacer de caza, ¿eh? Por dos cosas. Tiene elegancia, tiene sutilidad, pero tiene potencia a la vez, que muy pocos animales lo tienen. La perdiz es muy buena, pero la perdiz es más nimia, es un poco más... tiene aromas, pero no son tan potentes. Tienes que ser extremadamente cuidadosos con ellas, porque son mucho más secas. La liebre tiene todo. Para mí es el animal más completo de caza para cocinarlo.
y probaré a hacer lo del escabeche porque ayer cuando lo leía me quedé con ganas, así que en cuanto tenga alguna más, que a ver si se recupera un poco, sí que lo haré. Claro, se utilizaba la sangre de la liebre precisamente por eso, porque era un animal que generaba mucha más sangre que cualquier otro animal. Tú despellejas un conejo y apenas sale sangre, pero sin embargo despellejas una liebre y la cantidad de sangre es tremenda, y es por eso, genera mucha más sangre que cualquier otro animal. Eso es. Y luego, sobre todo, se utilizaba, pues eso, como método de ligazón de las salsas por la cantidad que tenía de sangre. De hecho, si algún día probáis, matáis una liebre en 12 horas 24, podéis sacar la sangre perfectamente, que no pasa nada, siempre y cuando no haya tocado el aire, que a mí es lo que me mata, es la oxidación esa. Pero si probáis a hacer una liebre guisada y tenéis en un vasito esto de sangre, ligáis la salsa con esa sangre y es, primero, el sabor es alucinante y la textura que queda es magnífica. Porque haciéndolo con cuidado es eso. Y muy pocos animales extraerás tanta cantidad de sangre en un animal tan pequeño. También hay que ver el corazón que tiene, claro.